de nosotros, lo describe perfectamente Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Señor Saldaña, muy buenos días. ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué bueno, no le escucho, señor Saldaña. Hace frío, ¿verdad? A ver ahora. A ver si ya le escucho. Oye, ¿yo tengo frío o hace humedad o frío? Algo así. O es frío en el alma, ¿eh? Había una vieja canción que se llamaba Frío en el alma, hace 1000 años. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo te va? Pues acá con mucho calor. Que no viniste ayer, ¿verdad? Pues luego tienes mucha chamba, ¿verdad? Ay, sí, lo extrañé mucho, de veras. Llegando luego vi el video y qué linda Elisa, ¿eh? Sí, es una chica muy guapa, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Qué me cuentas de cosas extraordinarias? Y hay que dar las gracias a quienes aún nos siguen. Ah, sí, claro, lo veo muy bien por la televisión, espero que estemos saliendo bien por todos lados, ¿verdad? Bueno, pues estamos en radiolanuevarepublica.org, mandamos un muy cordial saludo a su auditorio y al auditorio de notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana con su blog La Patria es Primero, elsantuario.org, byronbarranco.com, mexicoahora-o-nunca.org, jovenesconodona.org, la de revoltosa DF Blogspot, radioensintonía.com, todos desde México para el mundo. Más allá de nuestras fronteras estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 en su red de 7 radios, en Radio Es-FM en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras en el 1015 AM, en Radio Hualcho en Tegucigalpa. Estamos también en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, y en España en Radio Contrafarsa 87.6 Fiesta FM de Palma de Mallorca. Y recordamos a nuestro auditorio que se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter del señor Jorge Saldaña en @SaldanaJorge, y con su servidora en el chat de Radio La Nueva República. También para aquellas personas que están lejos de su computadora, nos pueden sintonizar en su móvil. Los iconos para conectarse están en la parte derecha de la página web de Radio La Nueva República. Y pues México, señor Saldaña, el único país donde se lava dinero en unas elecciones, parece que los medios no se dan por enterados. Yo estaba impresionada. Se trata de eso, de que no se den por enterados. Mi querida Mona Lisa, el reto fundamental de todo lo que acontece es tener un punto de vista que podría parecer periodístico, de un radio limitado, de una comunicación limitada,
pero que a pesar de todo, como es la voluntad tuya y la de muchos de nuestros amigos y compañeros, y particularmente de los dos vectores, los dos oleoductos, los dos conductos fundamentales de nuestra comunicación, la Nueva República y Notipoemas, y después el conjunto de amigos que de una manera desinteresada, sin cobro, sin ningún interés, sino simplemente el hecho de que podamos manifestar alguna idea, y hasta eso con la salvedad de que no todos podrían estar de acuerdo, pero ante eso nuestro reto es decir qué vamos a decir. El mío cotidiano es qué voy a decir, qué voy a hacer, en qué forma podría ser hipotéticamente de utilidad para decirle a alguien, oye, ¿cómo debemos ver esto? Como soy viejo, me puedo arrogar, me puedo adjudicar la idea de decir, chin, tienes la obligación de que por el tiempo que has vivido, gracias, has visto muchas cosas. Entonces habría que pensar en algo. El punto de vista que puede ser novedoso en el momento actual, después de el proceso electoral discutible, después de las virtudes extraordinarias de algunos de los candidatos y después de sus notorias debilidades de otros candidatos. Usted interpreta y lo acomoda como quiera y no me vengan con cuentos. Después de lo confuso y lo endeble, por ahí tengo mi directorio de la vida electoral que ya mandé traer. Ah, mire qué bien. Oiga, Sí, nos reportan que en Radio AMLO, que bueno, también hay que mencionarlo, 6 años transmitiendo. Cierto. Sí. Bueno, es que me confundo, pero usted, bueno, los primeros que se adhirieron fue Radio AMLO, a quien saludo, chetos, con mucho afecto, y perdón por el lapsus memory. Se dice lapsus memory. Que se oye muy bajito, nos dicen en radio. Bueno, ahorita mismo le vamos a echar más fuego aquí al asador. Volvemos al tema. Bueno, señor. entonces volvemos al tema de que qué decir que pueda ser de utilidad y que por viejo tendría yo la obligación de decir algo novedoso. Pero después de ver un panorama tan confuso en un proceso electoral, evidentemente México no está para grandes empresas. México está para solucionar problemas gravísimos y que además quien lo soluciona diga que no son un problema, que son un reto. Se lo pone como una meta, como una vara muy alta a saltar, como en la Olimpiada. La meta es muy alta, el reto es muy alto. No es cierto, no es reto, se llaman fracasos. Evidentemente que los valores está para que los ejerzamos, pero cuando no podemos ejercer un valor, sea por falta de ética, por falta de moral, o por la imposibilidad del personal, o porque no es un valor para nosotros, entonces eso significa que estamos ante un fracaso. Y México le tiene miedo a la palabra fracaso, y no dice en esto hemos fracasado, en esto otro hemos fracasado. Entonces el gobernador de X entidad de Mentirotitlán dice no, estamos trabajando para cumplir con los retos que nos ha impuesto la vida actual. No es cierto, simple y sencillamente no se ha podido. México y su jerarquía de valores no estuvo a la altura de los requerimientos de una elección normal. Eso es evidente. No hubo un proceso electoral de forma en que pudiésemos pasar tranquila y sencillamente por todo. Porque este proceso electoral se lo robaron al gobierno. Alguien se lo adjudicó y dice, déjamelo, yo te lo arreglo. Y entonces concesionaron la democracia. México es un país de democracia concesionada, niña. Apúntale. Se la concesionaron a la televisión. Punto.
De manera que hoy tenemos en la radio y televisión los dos extremos del caos. Los dos extremos del caos constituyen un extremo. Usted se acomoda donde quiera. Yo voy a decir las cosas. Y para que no me vengan de que soy orientador o desorientador, usted se va acomodando, va haciendo así con el cuerpo y se mete y se acomoda y ahí se hace su hueco. Desde el cuate que dijo ayer en la mañana, el criterio de los opositores al PRI envenena con su discurso de odio al pueblo de México, es un extremo. Ese ya tiene su juicio hecho. Su juicio hecho ante descalificar todo lo que va en contra de su ideología. El otro que dice, uno de los candidatos tomará posesión. Aquí hago un paréntesis y digo acomodé lugar. Y ese acomodé lugar lo deduzco de la frase que sigue. Él dijo, fulano de tal tomará posesión. Entiendan, nada lo impedirá. Ante eso y la dictadura no hay nada que ver. Digo, no hay nada que, digo, no hay ninguna distinción que hacer. Él es fulano de tal, va. ¿Por qué? Porque sí. Eso es un pinochetazo, es la Junta Militar de Argentina, es con la Iglesia hemos dado, es arriba Franco caudillo de España, es viva Papa Doc y Dios. Bueno, es algo dictatorial. No era el señor Beteta, era uno de sus colaboradores en su espacio. Pero entre esas cosas tiene un discurso de odio. Entiéndanlo, no más falta que le ponga güeyes. Es decir, ya hagan lo que hagan, suceda lo que suceda, es hímnico. Hímnico no significa, es una epopeya. ¿Qué quiere decir eso? Es como nuestro himno. Por el dedo de Dios se escribió. Para el personal, el joven de Beteta y el moreno, un joven moreno ahí que dice las noticias en vez de él, que creo que fue él, ¿cómo se dice? Lex dura sed lex, es una ley, es palabra de Dios. No más faltó que levantara las manos así y que dijera palabra de Dios. Ese es un apunto del otro. El otro, cuando la señorita Aristegui me dice, oye, el trinquete estuvo así, y yo digo, hijo de la mañana, pues eso es delito. No puede, hay cosas que son incompatibles. Candidato significa blanco, lealtad, democracia, proceso, elección, sufragio. Son palabras que implican y que tienen una carga profundísima de veracidad, de honor, de ética, de moralidad. Pero si por un lado estamos en un proceso electoral y encontramos los elementos más notorios de la corrupción, y por el otro el prejuicio, porque lo que están haciendo es un prejuicio. Aquí no vas a ganar lo que yo ya te dije que perdiste. Pues en la madre, digo, en la torre, ya para qué te mueves. Entonces en ese momento se dan los dos elementos que constituyen la crisis. Búscale nuevamente crisis. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento de crisis que no va a arreglar Roy Campos con una encuesta, que no se va a arreglar con un micrófono. Estamos ante la posibilidad de que ese pastel se eche a perder, desaparezca y pueda, ojalá y solamente fuera pudrirse, porque en eso ya estaríamos, pero
Estamos en una mutación considerable que se produce ante los vectores que confirman que hay una enfermedad grave. O una situación grave y difícil. Claro, una enfermedad, una situación o enfermedad grave, lo cual puede deducirse de ahí o una mejoría o un empeoramiento. Situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso físico, histórico o espiritual. Por ejemplo, una crisis económica, escasez y falta de lo necesario, y lo único que nos falta, lo necesario. Me gusta esa última acepción de la definición de crisis, de cuando falta lo necesario. La crisis de México es por falta de honradez, y eso es Magister Dixit, perdonen la vulgaridad que te diga, pero dígame si no, ante la existencia de una crisis es porque no ha triunfado la honradez sobre el haya sido. Sobre el fin justifica los medios. Es decir, cómo hay que hacerle para llegar a tal lugar, como sea. ¿Cómo le hago para ser diputado? ¿Cómo le haces? Como sea, güey. Pero llegas. ¿Cómo le hago para que voten por mí? Como sea, pero que voten. Yo he estado ahí. Y claro que nomás hay que taparse las narices e irse reculando poco a poquito para atrás hasta salir. No es posible. Todos los conceptos que usted tiene fundamentados desde don Fernando, don Miguel, don Jorge, todos mis ancestros, don Francisco, todos mis ancestros valen gorro. Hay que hacerle como sea, porque para el mexicano lo único válido no es ni la moral, ni la honradez, ni el pudor, ni la vergüenza, ni el nombre de familia. ¿Qué nombre de familia ni qué la madre? Aquí hay que ganar a como dé lugar. No más traición, nos pone en Twitter la rayuela de la jornada, con su ironía de siempre, dice: esta elección fue tan limpia que hasta dinero lavaron. Claro, es decir, puede ser, puede haber 20,000 bromas, ¿verdad? Pero sí. El pinche lío, también lo ponía que era un pinche lío, porque está pavorosamente ¿dónde termina? Aquí hay otro elemento. Parecería ser que un triunfo justo, normal, digamos, oye, tú ganaste porque te quiere la gente. Eso no se ve nunca. Aquí Jesús Alcántara nos pone en Twitter: debo reconocer que Chepina decía la verdad, fortaleceremos el lavado de dinero. Claro, se lavará hasta el dinero. Pero aquí parece ser que un triunfo normal no me da gusto. Parecería que hay la anécdota aquella de que le dice, señor licenciado Ruiz Cortines, yo vengo a hablarle porque fíjese usted que mis méritos son tan extraordinarios que yo pienso que he dado tantos servicios a mi patria chica Veracruz. Don Adolfo, yo creo que usted considere y sepa que yo quiero pues ser su sucesor. Yo creo que tengo los méritos necesarios para ser el hombre que ocupe su lugar ahora que usted deje de ser gobernador. Quiero proponerle que me apoye, que yo no sabré ser malagradecido, y quiero que me diga usted si en su voluntad está el hecho de que yo pues continúe con la obra benéfica de usted. Quiero ser el próximo gobernador de Veracruz. Me parece justísimo, mi querido Saldaña, que tú quieras ser el gobernador de Veracruz. Digamos, quién sabe quién fue, pero en fin. Sobre todo que contamos con mucho, tenemos muchísimo. Solamente podemos pensar que tenemos un solo enemigo. ¿Cuál es, señor gobernador? ¿Quién es? Porque yo tengo... Sí, bueno, el único enemigo que tendríamos es el pueblo. Joder, ¿y cuántos candidatos no han surgido a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana? Que usted dice, oye, es que nadie sensato votaría para este diputadete. Sus antecedentes, su etiología, su familia, su modus operandi, la reputación que tiene
hijo, su actuar anterior me repudia, me repulsa, genera en mí un escozor en mi piel, que sea mi representante. Pero a ellos no les importa. Y no les importa, y ante los micrófonos y las cámaras, que es el máximo tribunal, dicen su gastado discurso de ancianos decrépitos. El discurso de anciano decrépito no es lo mismo ni es peyorativo para el que tiene mucha edad. Pero actualmente los hombres de mediana edad ven en un viejo algo desechable, cuando que hay muchos viejos, y quiero ser uno de ellos, que tiene un pensamiento obviamente más joven que los jóvenes que andan en la cuarentena, que los jóvenes que tienen 40, 45 años y que tienen un discurso priista, antiguo, de modé y obviamente falso. Esos son los que quieren conservar los que hacen de la política una pensión vitalicia. Esos tienen un discurso, y el discurso es anciano, aunque ellos tengan una caparazón y una armadura de carro del año. Esa es la onda. Entonces estamos ante algo en que parecería ser que un triunfo legal no satisface, como que no se le toma gusto. En cambio, un triunfo en el cual hubo perversidad, dinero chueco, mala leche, compra de esto, compra de lo otro, compra de voluntades, donde hay los elementos esenciales de nuestra vida política, el corruptor y el corrompido, eso tiene chiste. Y ahora, como que para ser político hay que ser previsor, como decía yo en la madre esta del Twitter, hay que prever, porque puede haber inconformes, imbéciles. Imbéciles es una palabra no que yo uso, sino que se usa en el programa del señor Rivsgili y el señor Beteta. Como hay imbéciles que se oponen, hay que preverlo todo. Entonces hay que ser previsor. Para ser político hay que ser previsor. Entonces vamos a hacer una ley, porque cuando la ley está al servicio de los intereses o conveniencias de una persona o grupo, deja de ser ley para convertirse en estrategia. Modus operandi, modus actuandi. ¿Cómo le hacemos? Espérate, déjame inventarle un subterfugio, una fregadera o una CHINGRAA, y con esta fregadera vamos a eludir ese cumplimiento de la ley. Y entonces ahorita tú vas a poder tomar ¿cómo se llama? Juramento de presidente de la República, pues no sé, en un Sambor o en el programa, en el noticiero de hoy en la noche, ¿qué te parece? Con micrófono y todo normal, y o ante la asociación de vecinos de tu cuadra, no hay problema, y estamos actuando conforme a la ley. Eso se significa, en otras palabras y en otro léxico y en otro tiempo, decir, se están pitorreando de nosotros. Yo lo tomo como una burla. Una nación, un país, una monarquía, y tienen al cazador de elefantes de España, tiene un ritual. El poder tiene un ritual. Quizá yo sea muy anticuado, pero ese ritual hay que cumplirlo. Es como una ceremonia, pero no una ceremonia de carácter fanático, religioso o ideológico necio. Tiene un mínimo de decir, oye, ¿cómo le hacemos? Entra la costumbre, obvio. Entra la solemnidad. Hay una ceremonia excepcional que yo creo que se inventó desde las cavernas, y que es el hecho de extender la mano y que tú la tomes y cerrarla, y que sea una confesión de afecto, de respeto como entidad humana. Es una ceremonia, es un ritual.
Bueno, pero aquí, si aquí lo que se trata no es del ritual, de la ceremonia, de la nación, de la historia, de la antropología, de la tradición y la costumbre y la madre, no, aquí se trata del poder. No puede ser así. En un momento aquí dijimos que un candidato está en un tris de convertirse en víctima. Y cuando todo se prepara de tal manera supeditado a que lo diga el locutor, a que lo diga el comentarista, a que el investigador o la investigadora lo haga, a que el juez lleve su veredicto hecho, como es el caso, de que se diga que sí o que se diga que no, va a ser una entidad, si yo quisiera ser grosero, va a ser una bolsa de pagar favores. Es una faltriquera, busca faltriquera, que es una bolsa donde se ponen monedas para darle a uno, cierto, yo te debo a ti, yo te debo a ti, yo te debo a ti, te debo a ti, porque un estatus general de corrupción genera una serie inconmensurable de deudas. Una faltriquera es una bolsa pequeña atada a la cintura y que se lleva colgando por debajo de la ropa. ¿Y qué hay? Monedas, ¿verdad? Sí. La bolsa de las monedas. Entonces tienes que ir sacando para pagar a todos. Llega emasculado, eso sí ya no se los voy a pedir que lo busquen porque se entiende. Alguien llega al poder castrado. Ahora, lo que sí lamento es que si se llega al poder en tales circunstancias, de una manera moral, ética, se está vetando la posibilidad. Una de las cosas fundamentales que podía abonar en la evolución, normalización y progreso del país es una institución que se había propuesto, que tiene propuesto Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Combate a la Corrupción, que obviamente al triunfo de otro candidato no va por razones obvias, porque entonces tendríamos que llegar al proverbio latino que dice medici, curate ipsum. Sí, hay que comenzar por sí mismo. Y entonces no habrá Secretaría de Combate a la Corrupción, lo cual garantiza que no será una prioridad combatir la corrupción. Y si nuestro país combate la corrupción a golpe de micrófono, estamos jodidos. Estamos mal. No vamos a avanzar nada. Tendría que haber una voluntad seria, profunda, un convencimiento íntimo de que el principal problema generador de todos los demás que tenemos en México es porque no hemos podido controlar un defecto nacional del cual prácticamente todo el país forma parte. Es un concepto elástico de la honradez, porque tenemos una escuela, por lo que a mí toca, de 50 años, mucho más, no quiero decir que soy de 50 años, no, sino que toda la parte formativa de alguien que fue joven en 1940 o 50 está estado inmerso en la mecánica política nacional, noticiosa y operativa de la corrupción. El verdadero paso, el auténtico paso de nuestro país es hacer de un gobierno, ya no digamos honrado a 100%, sino bajar el índice. Nosotros ya quisiéramos que nuestra justicia se aplicara en un 80% de los casos. No es así. Si un próximo gobierno hiciera que por lo menos el 50% de casos delictivos
se solucionaran conforme a justicia y a derecho, sería un ídolo, sería un líder. En una ocasión entrevisté a un diputado francés y me dijo su inconformidad era el régimen, era la época de Mitterrand, y él era compañero de Mitterrand, vaya, del mismo partido, es decir, hombre de izquierda. Y dice, pues estoy muy inconforme y muy triste y muy lamentable porque nuestra justicia ha fracasado. No hemos logrado con François Mitterrand lograr que este país evolucione como debería. El 10% que tenemos en la justicia es terrible. ¿Cómo va a ser posible que un país civilizado tenga un 10%? Digo, pero ¿cómo un 10%? ¿Qué quiere usted decir? Explíqueme con más claridad. Sí, de cada 100 casos se nos van, se nos pelan, se nos escapan, ça nous échappe, se nos escapan 10. De cada 100 hechos delictivos, 10 se quedaban sin castigo. No podían, no se daban abasto. A ver, ¿cómo está? Sí, 100 robos, 100 crímenes, 100 lo que sea. Sí hacemos lo posible por castigarlos, pero 10 no podemos. Puta. Y yo, pues serán en la gloria, carajo, pues si nosotros es al revés. Sí. Nosotros es al revés, de 100 casos. No se nos escapan 90. 98, señor Saldaña. Por eso digo, pero para ser conservador, para que no me digan que soy exagerado y catastrofista. Eso. Pero más de 90 casos delictivos se quedan sin castigar. Un país con esas características no tiene derecho a la alegría. Un gobernante que forma parte de la mesa directiva, del consejo conductor, de los paradigmas, ¿qué quiere decir? De los ejemplos, de los líderes de un país así, ¿de qué te jactas? ¿De qué te alegras? ¿De dónde carambas sale que estés optimista por lo hecho? Y que lo que venga siga los propios pasos, siga esos mismos caminos, esa misma tendencia. No es crítica, es simplemente decirlo, pero con el argumento veraz, verdadero y auténtico de una cifra dada por ellos mismos. Dicen, vamos muy bien, los panegíricos o los autoelogios que la televisión propicia, y aquí sí quiero culpar terriblemente a la televisión porque no tiene una voz que cuestione. No se necesita ser grosero, pero no hay nadie que les diga, pero de veras es en serio lo que está diciendo, porque hay personas que piensan lo contrario, pero no hay una voz que sí diga. Cuando, por ejemplo, pasa un crimen tan abominable, tan terrible, tan salvaje, tan idiota, como que un grupo de forajidos ve a unas niñas de una escuela y las viola a medio de la noche. Bueno, pues no me acuerdo qué funcionario utiliza para decirles, aprovecho esta oportunidad que me va a dar usted de estar en su televisora, aprovecho la oportunidad de estar en la televisora para decirles una noticia buena que compense. Esa es la idea. No, debo decir que no oí, yo no vi quién era porque andaba yo por allá, pero oí que dijo, aprovecho la oportunidad, quiero decir algo más, porque el locutor también se jacta mucho de decir, ¿quiere usted decir abiertamente algo más? Eso no se lo dicen a alguien de oposición cuando lo invitan, pero a alguien de oposición no le dicen quiere decir algo más, pero a alguien de casa, alguien que es uno de los patrocinadores, sí, quiere decir algo más. Sí, permíteme que diga yo que
a cada uno de los que saquen una medalla de oro, de bronce o de plata en los próximos Juegos del Negocio de la Olimpiada, le vamos a regalar una casa. Ay, qué bonito. Y usted, señor secretario de Comunicación Social, piensa que con una casa que le regale a un medallista se va a arreglar el traumatismo de una niña de 14 años que violaron en medio de la oscuridad de un bosque en su casa, en el patio de su casa, donde posiblemente alguno de los delincuentes forma parte de su escolta? ¿Cómo le hacemos? La casa que le va a usted obsequiar a esta medalla olímpica en judo, taekwondo o quiebra de cerebros o agarrarse a patadas, ¿eso va a compensar? Vivimos verdaderamente en un mundo, pues da risa, no da risa, pero trágica. Es una tragedia, es decir, cómo se confunde todo, se vuelve caos, se vuelve una mezcla, que el mundo fue y será una porquería. Me acordaba yo de la definición de la olla y cocido español, ¿verdad? Donde le meten todo y hierve en una masa, chilposo le llamaba mi mamá, que le meten chile, le meten carne, le meten todo, hierve y a tragar, perdón que lo use así, pero el pueblo traga y le metes de todorcio, dicen en Mandería, ¿por qué dirán? Todorcio. Perdonen que haga reminiscencias lexicográficas, o quién sabe cómo se dirá, de palabras idiotas, pero así le mezclan, hay una melec terrible. Todo eso sucede en este país, donde estamos evidentemente en un problema de crisis. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo primero es saberlo, y lo segundo, ahora, los esfuerzos de la televisión, de algunos de ellos, para dividir y vencer son verdaderamente ímprobos, quiere decir, es muy esforzado el trabajo de la televisión para decir, el canal, estos jóvenes del 132 son un elemento que perjudicaría desde luego muchísimo a la televisión. Fíjense ustedes, en la peregrinación que hice por los canales y estaciones de radio, generalmente con mucha educación y mucha gentileza, debo decirlo, me manifestaban que yo estaba excluido de poder colaborar en algo en la radio, aún con el tiempo comprado, porque la estación, como la estación del señor Slim Dish o no sé qué cosas, tenía su visión puesta en la juventud. Lo que no me dijeron que era su nicho de mercado. Yo he tratado de encontrar programas que verdadera y auténticamente sean formativos y divertidos, pensantes e ilustrativos o distractivos, y que puedan servir a la juventud. No los hay. Lo que no entendí que querían decir es que era la juventud para ellos un nicho de mercado. Pero surge un grupo de jóvenes que utilizan algo que es vitriolo para la televisión, piensan, y eso es muy grave. Eso hay que combatirlo. Un pueblo manejable no es un pueblo inteligente. Un pueblo que piensa es lo más peligroso que hay para los negocios, para la evolución de la empresa. Se necesita que desde la juventud usted aprenda al hecho de no pensar y callar. De manera que, por ejemplo, se nota que nosotros no pensamos, que hay un contrato de servicios televisivos que dice: este contrato es indefinido para la empresa y es obligatorio y forzoso para el contratante, o sea, usted. Y en su momento dado les voy a dar todos los datos para que vea de qué manera se nos ofende.
Porque ellos lo dicen muy fácil. La televisión ha trabajado 50 años para que usted no piense. Imagínense el cachetadón. Nosotros tenemos nuestra institución, inclusive avalada por el señor rector de la universidad, a quien saludo, el licenciado Narro, y esa institución de la Juventud Mundial de los Líderes, o que no me acuerdo cómo se llama, Juventud Mundial, o Jóvenes del Mundo, o Proyección, o Arriba México, o no me acuerdo cómo se llama, una asociación de jóvenes que tienen su congreso mundial, y que ha venido inclusive Pelé, ha venido directores de cámara a enseñarles, miren, este es el viewfinder. No, pues con eso nuestro México está servido. Este es un long shot, este es un medium shot, este es el videotape que había antes y este es el nuevo. Vaya, les dan clases hasta de producción de televisión. Fíjense ustedes. Han estado en Puebla, que es territorio televisivo, de una manera incontestable. Es decir, ya no es Puebla de Zaragoza, es Puebla de la televisión. Saludos, amigos de Puebla. Entonces, si hay todo eso y de repente sale un movimiento como el 132, es verdaderamente catastrófico. Es una luz de esperanza el hecho de decir los grandes, esforzados, ímprobos esfuerzos de locutores, comentaristas, telenovelas, coreógrafos, de la señorita del tiempo, que me encanta, la del milenio, ¿verdad? Que yo le quito el audio. Todos estos esfuerzos han fracasado, y de buenas a primeras un núcleo de juventud que arrasa internacionalmente. Fíjense ustedes lo que significa que de buenas a primeras en Hamburgo, en Barcelona, en Madrid, en París, que en Madrid tiene sus propios programas por el caos rajoyano, bueno, y que andan siendo candil de la calle y oscuridad de su casa, Madrid, y de otros lugares del mundo, de Australia. Me encontré el otro día a la señora que me dice, mi hijita está en Australia, lo sigue mucho, hicieron una manifestación el domingo, coño, en Australia. Eso es un cachetadón para Adán Ramones, para Derbez, que se está casando y su matrimonio es una noticia mundial, pero también, y el joven en 132 lo que tienen ahí son detractores, como una mequetrefe que dice, pero vamos del brazo por la calle tú y yo, parodiando o parafraseando a Benedetti, ¿verdad? Dice, del brazo por la calle somos más que el 132. Hágame usted un pinche favor, perdóname tú, como te llames. Dice, ¿cómo vas a pensar? Benedetti es un ídolo de la juventud, no es ídolo de la televisión. No se pueden apropiar de Benedetti porque es como si el agua quisiera apropiarse del aceite y confundirse. Benedetti es un hombre libertario, noble, justo, poético, grande. Todo eso riñe con la televisión mexicana, coño, perdóname. Sí. ¿Cómo va a ser posible que atribuyas a Benedetti un poema o una frase antijuvenil, cuando es una llama de esperanza en el panorama de América Latina y de quien quiera leerlo, para saber que hay cosas nobles, grandes, hermosas, transparentes, llenas de amor, de cariño, de nobleza, matutinas? Y la televisión es justamente lo contrario, es lo nebuloso, del oscuro, del no pensamiento, de la brutalidad, de la estulticia. Bueno, más ya no puedo. Mojados están acá muy disgustados en el chat, la verdad, la gente está muy molesta y dicen, la estabilidad de México está en riesgos y con toda la información ya balconeada sobre Monex, el Trife avala el triunfo de Enrique Peña Nieto y proponen un plan de San Luis remaster. Qué barbaridad. No, bueno, la verdad, la realidad es que tenemos una dificultad. ¿Cómo les voy a decir? ¿Qué se puede hacer o qué se puede decir? Es evidente que en el criterio del México tradicional,
del México gubernamental, de lo que acontece en México, la alea yacta es, la suerte está echada. Hay una institución, hay un TPJ-XMN, XOPQ, hay un veredicto preestablecido que dice, vamos adelante. Hay un México que dice, fíjate que no jugaste limpio. Hay otro México que dice, junto con los medios de información, ¿me voy a echar a qué? ¿Una cerveza o qué? No, un agua. Me dice, no, perdóname, pero aquí hay cosas que ameritan ser juzgadas porque contravienen este librote que se llama Diccionario de lo Electoral, que es divertidísimo. Lo hizo un cuate que estaba en el Canal 13, que fue de los que me corrieron, Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, del Instituto Nacional de Estudios Políticos, caray quiere decir AC, no es caray, ¿verdad? Bueno, está lleno de marrullerías este libro, total, para que se pueda hacer lo previsto. Entonces, el lío está manifiesto, yo le llamo lío, pero es complejísimo. ¿Cómo vamos a hacerle? Parece ser que la demostración fehaciente, para mí, en serio, señor licenciado Peña Nieto, no me pueden convencer de que todo fue normal. No pueden. Es una apreciación personal. Así es. Sí entiendo y deseo que no haya un disturbio nacional, también lo entiendo. No me puede convencer la televisión de que los jóvenes son reprochables o recriminables. Tengo simpatía natural por un movimiento de jóvenes que con argumentación dice estoy inconforme con mi país. No se me quitó desde 1950 esa manía. Bueno, sí estoy inconforme con la música que utilizan esos jóvenes y les reprocho que no hayan escarbado en los ¿cómo se llama esos? Directorios de música, en los cancioneros, para encontrar a lo largo de 50 años todos quienes les han cantado al pensamiento de la juventud. Pues es otro boleto. Hay unas canciones del 132 que me mandaron, son como 10. Qué bueno. Viera qué bonitas en español, música. Bueno, vamos a ver si tienes la gentileza de pasármelas, Claro, sí. Bueno, pero todo eso es muy sí, ahora tendría que venir el tiempo de la sinceridad. Ahora por ejemplo, es impensable que no haya una hora diaria en la televisión para un pensamiento alternativo, sin la mirada de los patrocinadores, sin la mirada del censor, sin el representante del patrón o del productor, que es lo mismo. Sí tendría que haber un tiempo. Estamos en tiempo de crisis. Les voy a repetir el cuento. En 1900, nada de cuento, tampoco historia me gustaría, pero los acontecimientos, lo que pasó en 1968, después del 2 de octubre, México en bronca, México en revolución. Ellos les llamaban algarada, que yo creo que es así como revuelta, muertos por donde quiera, balaceras, persecuciones de jóvenes. Los locutores, con el criterio de decirle tenemos que darle en la madre a los jóvenes, me lo decían para que yo lo supiera. Algarada es un vocerío o alboroto formado por un grupo de personas que protesta o discute. Muy bien, todo eso había en México. Entonces yo les dije, impensable que la poderosa e incipiente televisión mexicana no le dé la voz a los inconformes. ¿Estás loco tú? Que tenemos que escuchar a todos, y tiene que hacerlo la fuerza fundamental de la comunicación. Si no, estamos
ya dije yo que estábamos jodidos y tal, y me hicieron caso. Entonces todos los que tenían que hablar, que eran del movimiento estudiantil, fueron, y tuve yo que garantizar que iba a ser sin cortes, libremente, sí, obviamente en contra del patrón, obviamente en contra de Díaz Ordaz. Tuvieron que tragar camote. Eso de tragar camote, es decir, se aguantaron todo lo que los dijeron ahí. Todavía vive Ifigenia Martínez de Navarrete, la que entonces era comunista, que luego cambió, se volvió la China Mendoza. Era directora de la Facultad de Economía, y cuando entró el ejército a la UNAM, ella se quedó, no evacuó como todos los demás. No, una señora muy valiosa. Sí. Eberto Castillo, que en paz descanse, Ricardo Caribay, que en paz descanse, y pusieron a una persona cuyo nombre siempre he olvidado, que era representante de los intereses de Díaz Ordaz, o sea, del gobierno. Ese programa pasó, yo que me acuerde, 3 veces en un día. Que era, en aquella época era terrible eso de que no se usaba que se repitiera un programa. Y dicen que sirvió. Otros me dicen que yo entrevisté a Barrosierra y no me acuerdo, y que fue muy fundamental que eso sucediera. Estamos en un periodo de crisis, no estoy pidiendo ni sugiriendo nada, yo estoy fuera de todo, pero no se toma ninguna determinación fundamental para hacer evolucionar las diferentes secciones en pugna. Y fíjense y nótese que no estoy haciendo propaganda por nada, por nadie, sino haciendo que se arregle este armario lleno de trastos que ya se fue en casa de la madre, como que lo empujaron y se callaron toda la cristalería. O era una cristalería muy hermosa y de buenas entró una manada de chivos y mole, como chivo en cristalería. Se rompieron muchas cosas. El PAN inconforme. El PAN, el presidente, ahora también en México y en nuestra manera de decir, suceden cosas incontrovertibles, no, inexplicables. El señor presidente panista Felipe Calderón Hinojosa lo hace pasar a su casa a que tome posesión de la propiedad a uno de los candidatos, cuando hay otro en pugna, cuando su mismo partido en este mismo momento estará acusando de irregularidades a quien ya recibió el panista presidente en su casa. Inexplicable. En cuanto a la televisión, como Matere Magistra está descalificando a los jóvenes, que inclusive tuvieron elogios de todas las partes de los contendientes. Cuando a ver, Felipe Calderón, su esposa, manifestaron irregularidades, vamos a llamarle así. Ustedes y yo sabemos a la compra de lo que se refiere, me estamos refiriendo. Vamos a ver, Felipe Calderón compró la idea, para usar un verbo muy de ellos, compró la idea de que había habido irregularidades que otros conocen con el nombre de fraude. Y lo dice cuando que a mi gusto le correspondería a una institución el manifestarse al respecto. Felipe Calderón y esposa van más allá que el señor Valdés y que el señor Luna Ramos, y dicen hubo irregularidades y es incalificable, pero al mismo tiempo el señor Calderón recibe al actor fundamental o al beneficiario de ese fraude. Yo lo veo como esa incongruencia de nuestros tiempos, como Sicilia dándole un beso a Calderón. Por eso, pero yo lo veo como un no pensar, o a lo mejor es que estamos pensando demasiado, mi querida Mona Lisa. Lo único que quieren es hacer una noticia televisiva, y indeterminadamente de que tenga que ver algo con la verdad, con la realidad, con la justicia, con lo que sea. Hay noticia, tenemos posibilidad de estar en la tele hoy en la tarde, sí, pues vamos a inventar, vente para acá tú y yo que somos enemigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Noticia, ya, se acabó.
Oye, no hay nada que decir ahorita, se da la vuelta aquel, se da la vuelta. Oye, aquel hizo trampa, ¿verdad? La misma persona, en el lapso de 3 días, 2 declaraciones contradictorias. La una descalifica a la otra. Oye, si yo pienso que tú eres tramposo y lo digo, es más, que venga mi esposa para decirlo. Entonces se avala con la declaración del matrimonio presidencial, y no he dicho ningún ¿cómo diría yo? Agravio. Lo vimos todos. No. Pero de buenas a primeras yo digo que la persona que recibí es incalificable lo que sucedió. Todo eso nos hace pensar en una mecánica de pensamiento surrealista. Así en una manera de llevar las cosas en las cuales no se está pensando. Todo el mundo dice, primero piensa y luego habla. Aquí podríamos decir, primero piensa y luego hace el programa de televisión. Porque hacen el programa de televisión y luego le piensan. Porque estamos en una televicracia. Esa es la idea que tengo. Ahora, ya dije que en aquella época se había como que mostrado el problema fundamental desde el fondo, y sé que hay especialistas en crisis políticas. No es Roy Campos, no son encuestadores, no son locutores. Tienen que ser hombres de filosofía, de psicoanálisis, de talento, con conocimiento histórico profundo, con saber la historia, conocerlo y repartir un pastel. Perdón mi vulgaridad, ese ya nomás fue como que de mi cosecha. Así es. María Elena Orozco nos dice, buenos días señor Saldaña, es increíble la desfachatez de esta imposición, creo que nunca había salido a la luz tanta porquería antes e inmediatamente después de una elección, y aún así va a llegar Enrique Peña Nieto con Televisa a Los Pinos. Yo aquí pienso, señor Saldaña, que lo grave es que la gente no se va a enterar de esto que está pasando. Por ejemplo, yo ayer escuché la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador y fundamentan claramente en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que establece el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Claramente explican por qué las operaciones con Monex se realizan con ese propósito que ajusta en el delito, pero ya en la tarde, al escuchar los comentarios, decían los locutores, pues dice López Obrador que hay ilícitos, pero no prueba nada, y está poniendo las pruebas y dando nombres, fechas. Por eso, es no que el mecanismo televisivo es el mismo. Si puedes, no pronuncies su nombre. Si tienes que pronunciarlo, ningunea. Quítale la carga del peso legal o de la verdad. Si no, córtale el audio. Son los métodos utilizados. Cortar el audio ya lo expliqué. Te llevas unas tijeras y donde pasa el cable del audio, córtalo. Por eso cuando habla generalmente Andrés Manuel no se oye. Ningunea, volteas por un lado, no ha pasado nada, ¿verdad? No, ya está hecho, ¿verdad? ¿Cuándo es la toma de posesión? Ah, sí, ¿verdad? ¿La ley? ¿Qué dice la ley? Ah, no, dice que puede ir a tomar posesión en Sambor. Bueno, ¿y qué dice? No, pues te digo que un notario de la calle de Juárez, de la calle que sea, se mete a una notaría y puede jurar ante notario. Ah, entonces puede jurar donde quiera, ¿verdad? Y eso lo deja dicho. ¿Qué es lo que interesa? Por eso digo yo que debería abrirse la televisión por lo menos 1 hora para que vayan todos los que tengan algo que exponer y que piensen de exponer. Hay una cosa que en la televisión es la continuidad, y en esa continuidad, para expresar lo que suceda o lo que sea, estriba mucho el éxito de una idea. Así es. Entonces eso hay que examinarlo todo, porque vivimos en una sociedad donde todo tiene que ver con la resultante,
Ya estamos metidos en la mugre de la mercadotecnia, del posicionamiento, de la personalidad, de la cosa gestual, de las palabras en sí. Por ejemplo, cuando el señor juez de lo contencioso electoral de la TPJ-MNSPQ dice no ganarán en la mesa lo que perdieron en las urnas. ¿Cuál es el mensaje fundamental y subliminal que interesa? Que ya perdieron. Es un veredicto. Yo no puedo comprender, con todo el respeto que merece la investidura de un señor juez como lo puede ser el licenciado Luna Ramos, de que se le haya ido de manifestar una aseveración tan contundente de una frase que sacada de contexto, pero las frases sacadas de contexto no pierden totalmente su significado. Eso se llama mentar la soga en la casa del ahorcado. Eso se dice fuera de contexto. Es decir, si yo no sé, voy a casa de un pedófilo y digo, ay, te encantan los niños, ay, estoy inventando la soga en la casa del ahorcado, ¿verdad? Por ejemplo. Y si yo digo, no ganarán aquí lo que ya perdieron allá, y ese ya perdieron allá tiene una profunda carga de veredicto, de juicio preestablecido, porque todavía no le tocaba. Eso es lo que hay que examinar. Todo eso tendrá que verse en la actual televisión. Y ya me pasé. Adelante, Mona Lisa. Tantas cosas, señor Saldaña. Una cosa que me da mucho disgusto es que el PRI recula sobre la decisión de publicar la ley de víctimas. El giro tras la cita de Calderón con Peña Nieto el martes, pedían juicio político para el secretario de Gobernación y ahora ya no. Como dice usted, son informes contradictorios, pero bueno, esto es México mientras lo permitamos. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Mona Lisa, mucho gusto en saludarte. Igualmente, señor Saldaña, un gusto. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Es hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Ahora sí les vamos a poner esta canción completa porque vale la pena, y después la conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador de ayer.